Hola, bienvenido al Holoceno. El 27 de septiembre de este año, 15 países firmaron un histórico tratado internacional conocido como el Acuerdo de Escazú, el cual busca, según su artículo 1, garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Suena bonito, ¿no es cierto? Pues lo es. Las implicancias de este tratado son de gran importancia, sobre todo cuando consideramos que América Latina es la región más peligrosa del mundo para los activistas ambientales. De hecho, se estima que unos 4 activistas ambientales son asesinados cada semana en el continente, lo que equivale a un 60% de todos los asesinatos de dirigentes ambientales del mundo. Sin embargo, hubo un país que hizo noticia por su ausencia a la hora de firmar el tratado: Chile. Esto resulta especialmente contradictorio considerando que Chile fue uno de los principales promotores del Acuerdo de Escazú, siendo de hecho copresidente junto con Colombia, que dicho sea de paso, tampoco firmó el acuerdo. De hecho, la redacción del acuerdo se inició en el año 2014 en lo que es conocido como la Decisión de Santiago, puesto que en dicha ciudad tuvieron lugar las negociaciones. Como si fuera poco, la decisión de Chile de no firmar el acuerdo ocurrió el mismo día en que el presidente Sebastián Piñera daba un largo discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el que destacaba el compromiso de Chile en la lucha contra el cambio climático. Señoras y señores, la respuesta de nuestra generación a este gigantesco desafío va a ser sin duda juzgada por nuestros hijos, nietos y los que vendrán, porque la amenaza del cambio climático y la forma en que lo enfrentemos va a definir los contornos de este siglo y de los que vendrán, y requiere un profundo esfuerzo multilateral. Sabemos que es una amenaza verdadera, seria, urgente y progresiva, y que no podemos seguir ignorando, postergando o relativizando. Todo esto ocurre, además, durante una de las peores crisis ambientales de Chile y que se está viviendo actualmente en las localidades de Quintero y Puchuncaví. Esta crisis ha dejado en evidencia lo mucho que hace falta avanzar en materia de derechos ambientales en nuestro país. Ahora bien, el gobierno fue extremadamente silencioso respecto de sus razones para no firmar el acuerdo, limitándose simplemente a decir que fue una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, sin embargo, finalmente tenemos una explicación por parte del subsecretario de Medio Ambiente y que podrás escuchar a continuación. ¿Quiénes pueden recurrir a la AIA? ¿Pueden ir las personas naturales a la AIA? No, sí, la Constitución. Pero Van los países, van los estados. Entonces, Chile puede mandarlo, Bolivia lo puede mandar a Argentina, usted lo puede mandar a Chile ante la AIA. No, es que espérese, es que por eso, para explicarlo bien, Escazú es un tratado internacional sobre acceso a la información ambiental, no a la participación ciudadana, primero que nada. Segundo que nada, no regula las relaciones de los proyectos de inversión con la ciudadanía, regula deberes entre estados. Entonces, que me puede llegar a la AIA como país no es ni que se pone a tal proyecto ni un proyecto de inversión. El que me puede llegar es otro estado. Y el problema de ese tratado internacional es que Chile lo negoció, Chile fue el promotor, y Chile lo negoció muy bien porque puso puras obligaciones que ya cumplió. Lo que trató él fue subir el estándar de los países vecinos. ¿Cuál fue el problema de ese tratado? Tiene 2 artículos que complican al país y que más allá del tema ambiental y un tema de Estado. Fija, un artículo, el deber de los países de prestar ayuda y cooperación a los países sin litoral. ¿Qué países hay sin litoral en este continente? Bolivia y Paraguay. Y si es que un Estado no cumple con esa obligación, se lo puede llevar a la AIA. No, el problema no es ese, es que la historia reciente demuestra que Bolivia ocupa los tratados internacionales que suscribe en cualquier materia para llevar a Chile a la Haya, para sacar adelante sus políticas nacionales, sus problemas políticos nacionales. Entonces Chile no quiere prestarse para que a raíz de una obligación que queda muy en genérico de prestar cooperación en materia ambiental a países sin litoral, para que Bolivia lo ocupe para llevarlo a la Haya. Esa es toda la razón de la no firma. Chile lo negoció y el problema que tiene el tratado es que en general todos los tratados internacionales tienen una cosa que se llaman reservas. Entonces uno dice, yo firmo un tratado internacional, pero este artículo hago reserva, es decir, no se me aplica a mí. Bueno, ¿qué es lo que hace el símil del tratado de Escazú que hay en Europa? Porque todos dicen, oye, si esto es igual al que se firmó en Europa.
pero en Europa hay reserva y el Tratado de Escazú expresamente establece que no se puede hacer reserva de ningún artículo. Gracias, subsecretario. En virtud del tiempo. No. Sí. Eso, el litoral y la resolución, no hay reserva y la resolución de controversia es en la Haya. Entonces Chile no quiere prestarse. Por ejemplo, ¿saben ustedes que el Tratado OTAN, Bolivia no lo había firmado? Vio la oportunidad de llevar a Chile a la Haya y en un día lo firmó, al día siguiente lo ratificó el Congreso y en 10 días después tenía presentada la demanda a la Haya. Entonces, esa es la verdadera razón del Estado de Chile para no firmar el Tratado de Escazú, no las obligaciones que se imponen ahí. ¿Estás de acuerdo con la explicación del subsecretario? ¿O crees que existen otros intereses para no firmar el Tratado de Escazú? Te invito a dejar tu opinión en los comentarios y si te gustó este video dale like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en Twitter e Instagram para más consejos para llevar una vida sustentable, información sobre medio ambiente y datos curiosos de la vida en el Holoceno y el Antropoceno.